Algunos casos de personas desaparecidas se resuelven en cuestión de días, si no es que en horas, y la persona en cuestión regresa a salvo. Sin embargo, algunos casos se vuelven extremadamente complicados, gracias a información que solo sale a la luz después, y por eso siguen sin resolverse hasta hoy. Número 10. Nadie ha tenido contacto con Tamara Downhill, de 36 años, originaria de Ocean Shores, Washington, desde el 3 de marzo de 2026. Después de una investigación exhaustiva, ahora se cree que su novio tuvo algo que ver con su desaparición y ha sido detenido. Su novio, Kendrick Bruce, primero se volvió sospechoso debido al hecho de que fue la última persona vista con Dawn el día que desapareció. Cuando su familia no pudo comunicarse con ella, hablaron con Bruce, quien les dijo que ya no tenían una relación. Esto hizo poco para aliviar sus preocupaciones, ya que Dawn tiene la costumbre de mantenerse en contacto con sus seres queridos, y no han sabido nada de ella desde entonces. También creen que Bruce está ocultando algo y tienen la esperanza de que la verdad eventualmente salga a la luz. Cuando no se pudo encontrar ningún rastro de ella para el 1 de abril, su familia contactó a la policía y presentó un reporte de persona desaparecida. Se inició una investigación de inmediato y uno de los primeros pasos fue revisar la actividad de su teléfono celular. Se descubrió que su último registro de actividad fue cerca del Northwest Trek Wildlife Park, que está ubicado a 24 millas del lugar donde fue vista por última vez en compañía de Bruce. Un análisis adicional mostró que se realizó un pago de $150 desde la Cash App de Dawn a la de Bruce el 28 de marzo, casi un mes completo después de que desapareciera. Durante la primera búsqueda, su auto fue encontrado abandonado a una cuadra de su casa, y cuando lo revisaron, la policía encontró sus tarjetas de débito adentro junto con la foto del hijo de Dawn, la cual había sido rasgada. Cuando el vehículo de Bruce fue registrado, con el uso de una unidad canina, los perros marcaron la puerta trasera del vehículo, los asientos traseros y el área de carga. Por lo tanto, fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado, 2 cargos de robo de identidad en segundo grado y disposición ilegal de restos. También había hecho algunas búsquedas muy inquietantes en Internet, ya que investigó cómo dejar inconsciente a alguien, cuánto tiempo tarda en comenzar la descomposición y cómo limpiar material biológico de una alfombra. También había hecho algunas búsquedas sobre el rigor mortis. El departamento de Dawn solo fue registrado el 20 de mayo, pero proporcionó a los investigadores aún más pruebas en contra de Bruce. Encontraron varias áreas que contenían material biológico y un análisis posterior revelaría a quién pertenecía. Por el momento, Bruce está detenido con una fianza de $2 millones, mientras espera la conclusión de la investigación y sus próximas fechas en la corte. La familia de Dawn la describe como una mujer de cabello castaño, teñido de rojo, ojos azules, de 1,73 m de estatura y que pesa 68 kilos. Tiene tatuajes en las piernas, brazos, espalda y pecho, lo que podría ayudar a identificarla. Si tienes alguna idea de lo que le pasó a Dawn o tienes información que pueda ayudar a encontrarla, se te pide que contactes al Departamento de Policía de Tacoma al 253-287-4455. Número 9. Los días previos a la desaparición de Savion Anderson, de 25 años, contienen algunos detalles muy extraños e interesantes, algunos de los cuales podrían contener pistas sobre lo que le sucedió. Pero por el momento, los investigadores están desesperados por obtener más información sobre su caso, ya que no ha sido localizado. En junio de 2026, Savion era miembro del ejército y estaba destinado en Fort Bragg, en Carolina del Norte. Está casado con Jasmine Mowry, quien está embarazada de un bebé que nacerá en agosto. La pareja vive en Fayetteville, pero Savion había estado viviendo en los barracones desde principios de 2026, ya que Jasmine solicitó una orden de protección contra él después de que tuvieran lo que se describe como una altercación doméstica. Cabe señalar que el caso ya fue desestimado por el tribunal y han logrado dejar el incidente atrás. Jasmine informó que la última vez que vio a Savion fue en su casa el 23 de junio, cuando él se fue con un grupo de otros soldados para regresar a la base. Más tarde se supo que él se había estado quedando en el Comfort Inn en Fayetteville y que allí ocurrió un incidente extraño. Pagó para quedarse en el hotel hasta el 25 de junio, pero luego aparentemente decidió quedarse una noche adicional. Pero cuando intentó pagar por la extensión de su estadía, su tarjeta fue rechazada y le pidieron que desocupara la habitación. Pero Savion se negó y tuvo que ser sacado de su habitación por oficiales de policía, después de lo cual fue arrestado. Fue acusado de allanamiento de morada en segundo grado y de resistirse al arresto, pero fue liberado bajo la custodia de un sargento del ejército sin pagar sus $5,000. Cuando habló con su madre por teléfono el 27 de junio, le dijo que él y Jasmine solicitarían el divorcio a petición de ella. Se sabe que él estaba en Fort Bragg alrededor de las 6 a.m. del 29 de junio, ya que testigos lo vieron allí.
Pero cuando llegó la hora de la formación, no se presentó y no ha estado en contacto con la base ni con ninguno de sus familiares desde entonces. Desde entonces ha sido declarado ausente sin permiso y su familia está preocupada por su estado mental, ya que él tenía la costumbre de mantenerse en contacto regularmente, cosa que no ha hecho por más de un mes. Su familia siente que algo malo pudo haberle pasado y han pedido que cualquier persona que lo haya visto se presente para que puedan localizarlo. Se le describe como de cabello negro y ojos marrones, mide 1,78 m y pesa alrededor de 125 kilos. Tiene una cicatriz en un brazo, un tatuaje con el nombre de Jasmine en la parte superior del brazo izquierdo y su diente frontal está astillado. Se exhorta a cualquier persona que pueda aportar información adicional sobre el caso de Savion a comunicarse con la Unidad de Investigación Criminal del Ejército al 910-391-4911. Número 8. Donnie Osborne, el esposo de Sirena Anderson, de 48 años, es considerado sospechoso de su desaparición, la cual se cree que ocurrió el 12 de mayo de 2026. No se le ha visto desde entonces y hay gran preocupación por su bienestar. La última persona que habló con Sirena fue su hermana, quien informó que no había tenido noticias de ella desde el 12 de mayo. Se sabe que ese día ella estaba en su casa en Forestburg, Carolina del Sur, pero sus movimientos después de eso siguen siendo desconocidos. En ese momento, Sirena trabajaba como diseñadora de cocinas para Home Depot y se sabe que asistía regularmente a la iglesia Palmetto Point, ubicada en Myrtle Beach, y fue allí donde conoció a Layla Rule, y pronto se hicieron amigas, ya que ambas tenían interés y experiencia en diseño. Layla la describe como una persona cálida, extrovertida y amigable, y agregó que recibió un mensaje en su teléfono informándole que Sirena estaba desaparecida, y de inmediato tuvo un mal presentimiento, ya que sabía que Sirena nunca descuidaría su trabajo sin motivo. La realidad de la situación comenzó a hacerse evidente cuando no se presentó a trabajar el 14 de mayo y un caso de persona desaparecida fue presentado ante el Departamento de Policía del Condado de Horry 5 días después, cuando su hermana informó a la policía sobre la desaparición de Sirena. Osborne fue identificado como la última persona que la vio, y él afirmaría que la última vez que tuvo contacto con ella fue en su casa durante una interacción desconcertante. Según él, Sirena de repente empezó a empacar sus pertenencias temprano esa mañana, después de lo cual se fue a un destino desconocido. Pero los investigadores han declarado que durante sus investigaciones encontraron pruebas que demostraban que ese no era el caso. De hecho, han determinado que este relato de los acontecimientos de esa mañana contradice directamente las pruebas que se encontraron. Se elaboró un informe policial después de que Sirena contactó a los oficiales, pidiéndoles que la escoltaran a la casa para recoger sus pertenencias. Ella estaba en un estado de pánico extremo y solo decía que ella y Osborne habían tenido una discusión verbal, pero agregó que si decía algo más, terminaría en la cárcel. Pero esta declaración nunca fue explicada. Desde entonces, ha salido a la luz que Osborne está detenido en el Departamento de Policía de Wilmington después de que se descubriera que violó una orden de protección y no se presentó a 2 audiencias judiciales diferentes, y ahora su fianza está fijada en $245,000 por ese caso. Durante la investigación resultante, se descubrió que Osborne había conducido su camioneta Ford F-150 roja por las zonas de Supply y Bolton el 15 de mayo. Esto se determinó gracias a imágenes de seguridad que captaron su camioneta cerca de Green Swamps en Brunswick. Se sabe que suele viajar con frecuencia por Brunswick y New Hanover, y se han recibido informes de que la policía ha estado volando drones en esa zona en busca de Sirena. Osborne ahora ha sido nombrado oficialmente como persona de interés en su caso, y las investigaciones continúan. Se la describe como una mujer de cabello rubio, ojos marrones, mide 1,60 m y pesaba 75 kilos la última vez que fue vista. Cualquier persona que haya visto a Sirena puede reportarlo a la línea de información del Departamento de Policía del Condado de Horry al 843-915-8477. Número 7. El caso de la desaparición de Benjamin Brubaker, de 30 años conocido por sus amigos y familiares como Ben, comenzó de manera confusa ya que su madre y su novia tienen versiones contradictorias sobre cuándo desapareció. Su novia insiste en que fue visto por última vez alrededor del 6 de octubre de 2025, mientras que su madre reportó haber hablado con él aproximadamente una semana después, el día 13. Sin embargo, el hecho más importante es que no se le ha visto durante varios meses y necesita ser encontrado. Ben es egresado de la Ashland High School en Ashland, Ohio, donde todavía vivía cuando desapareció. Antes de su desaparición, Ben había tenido problemas con la ley, ya que pasó un tiempo en la cárcel tras ser declarado culpable de conducir bajo los efectos del alcohol. Pero su novia y su familia han declarado que para cuando desapareció, Ben ya había encaminado su vida de nuevo. Tenía un trabajo estable y tenía el hábito de mantenerse en contacto con su madre tan seguido como podía. La hermana de Ben afirma que desapareció el 13 de octubre de ese año.
Su novia cree que desapareció el día 6 y la fecha de desaparición que aparece en el sitio web del fiscal general de Ohio es el 30, lo que ha causado mucha confusión. Su madre informó que Ben la llamó el 13 de octubre para preguntarle si podía llevarlo a Wooster, Ohio, donde tenía una cita en la corte. Su jefe confirmó que él había pedido ese día libre con anticipación, pero mencionó que iría esa mañana para recoger su cheque. Pero nunca llegó al trabajo y su madre le dijo a la policía que después de su llamada telefónica no pudo comunicarse con él y por lo tanto no le dio el aventón que le había pedido. Tampoco se presentó a su cita en la corte y nadie ha podido ponerse en contacto con él desde entonces. Los investigadores revisaron la actividad de su teléfono y descubrieron que se usó por última vez el 7 de octubre. Por lo tanto, se asume que efectivamente desapareció el día 6 como dijo su novia, pero no se ha encontrado ninguna explicación para su ausencia. Su jefe sabía que vivía al lado de la novia de Ben y había asumido que Ben también vivía ahí, pero ese no era el caso. Le dijo a la policía que creía haber visto a la pareja en su patio trasero el 14 de octubre, alrededor de las 6:30 am, pero ella lo niega. Ella declaró que nunca vivieron juntos y que él desapareció una semana antes de esa fecha. Lo que ha complicado aún más el caso es el hecho de que Ben es conocido por desaparecer y no comunicarse, a veces durante meses. Cuando su novia no pudo comunicarse con él, asumió que había viajado a Nueva York para visitar a un amigo. Pero cuando entrevistaron a su amigo, declaró que Ben nunca llegó y que no había estado en contacto desde hacía algún tiempo. Además, salió a la luz que Ben había hecho algunas declaraciones extrañas antes de su desaparición. Le dijo a uno de sus amigos que estaba pensando en dejar la zona, después de lo cual podría no regresar nunca. También han comenzado a circular rumores sobre lo que pudo haberle pasado, pero no se mencionarán aquí porque no aparecen en los informes policiales. Tiene el cabello rubio y ojos azules, mide entre 5 pies 8 pulgadas y 5 pies 11 pulgadas de altura y pesa entre 135 y 148 libras. Tiene una cicatriz en la espalda y 2 tatuajes de Insane Clown Posse, uno en la parte superior del brazo izquierdo y otro en la parte superior del brazo derecho. Cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a encontrar a Ben debe comunicarse con la oficina del sheriff del condado de Ashland al 419-289-3911. Su nombre es Ben y su número de caso es MP14105. Número 6. Sonja Marie Rouse, de 50 años, es egresada tanto de la Academia Kingwood en Chicago, Illinois, como de la Universidad Estatal de Illinois, y terminó sus estudios después de obtener títulos en comunicaciones y periodismo. Después de esto, tuvo una hija, pero desafortunadamente comenzó a sufrir depresión posparto y su hija fue enviada a vivir con la madre de Sonja. Debido a esta condición, comenzó a depender de ciertas sustancias y se volvió adicta. Cuando buscó ayuda para su depresión, le diagnosticaron trastorno bipolar y su hija todavía vivía con su abuela en marzo de 2016, cuando Sonja desapareció repentinamente sin explicación. En ese momento, vivía con su novio en Greater Grand Crossing y él fue considerado sospechoso de su desaparición, pero falleció antes de que la investigación sobre el caso de Sonja pudiera avanzar realmente. La última vez que alguien la vio fue alrededor de las 11 p.m. del 5 de marzo. Los testigos la ubicaron en la cuadra del 7500 de South Champlain Avenue en Chatham y nadie la ha visto ni ha sabido de ella desde entonces. Su familia le dijo a los investigadores que el novio de Sonja había sido abusivo con ella en varias ocasiones en el pasado y dejaron en claro que debía ser investigado a fondo, ya que estaban seguros de que él tenía algo que ver con su desaparición. Su madre agregó que ella y Sonja habían acordado hablar por teléfono varias veces a la semana y cuando no pudo comunicarse con ella, de inmediato sintió que algo andaba mal. Tampoco ha tenido contacto con ningún otro miembro de su familia ni con amigos y están sumamente preocupados de que algo malo le haya pasado. Mientras avanzaba la investigación, el novio de Sonja fue detenido por un asunto no relacionado. Mientras estaba en la cárcel, uno de los custodios del centro organizó que los detectives lo entrevistaran, pero por razones desconocidas, la policía de Chicago no permitió que esto se hiciera. Finalmente fue liberado en 2018, 2 años después de la desaparición de Sonja, pero aparentemente volvió a sus viejas costumbres, ya que perdió la vida debido a una adicción a sustancias ilegales. Se cree que nunca fue entrevistado, y la policía no ha declarado por qué no se hizo esto. Sin embargo, Sonja sigue desaparecida y se la describe como una mujer de cabello castaño y ojos marrones, mide 1,75 m y pesa alrededor de 77 kilos. Por lo general, llevaba el cabello corto y puede que estuviera cargando una bolsa cuando desapareció. Se pide a cualquier persona que pueda aportar más información que se comunique con el Departamento de Policía de Chicago, Área 2, al 312-747-5789 y el número de caso de Sonja es MP30 y 8261. Número 5.
La desaparición de Karen O'Donoghue, de 25 años, nunca se ha resuelto oficialmente, pero muchas personas creen que fue víctima de un asesino serial llamado Samuel Little, quien admitió haber acabado con la vida de 93 mujeres. Se sabe que Little fue responsable de al menos 60 de esos casos, pero Karen nunca ha sido encontrada, y Little ya no está vivo, y los investigadores han tenido muchas dificultades al intentar cerrar su caso. En 1969, el año de su desaparición, Karen tenía 25 años y vivía en Springfield, Massachusetts. Estaba comprometida para casarse, pero según todos los informes, la relación no iba tan bien como ella esperaba. Su familia cree que ella salió de Springfield el 2 de julio de ese año y viajó al pueblo natal de él, que no ha sido especificado, para terminar la relación. Pero nunca llegó allí y no se le ha visto en las décadas que han pasado desde entonces. Finalmente fue reportada como desaparecida, pero como los investigadores no tenían idea de dónde desapareció, esto no ayudó mucho en su caso. Cada año, cuando encontraban a una Jane Doe no identificada fallecida, su familia temía que fuera Karen, pero nunca lo era. En cuanto a Little, su inimaginable ola de crímenes comenzó en 1970 y solo sería identificado y arrestado en 2012. Es comprensible que la familia de Karen y algunos investigadores sientan que Little fue responsable de su desaparición, pero no han podido probarlo. En 2018 o 2019, la fiscal adjunta principal del condado de Miami-Dade, Kathleen Hogue, presentó un memorando ante el tribunal en el que declaró que Little había confesado haberle quitado la vida a Karen junto con una segunda mujer, Dorothy Gibson. Dorothy perdió la vida en 1977 y fue encontrada sin vida afuera de un hotel en Miami. Little nunca fue vinculado a ese crimen, pero le dijo a su abogada que él sí era responsable. Aunque esto nunca pudo ser probado, las autoridades creían que todas sus confesiones eran genuinas y que él era uno de los asesinos seriales más prolíficos que el país había visto. Él declaró que Karen y él se conocieron en 1970 fuera de un hogar para personas con enfermedades mentales. Él pudo proporcionar detalles específicos sobre ella que dieron credibilidad a su confesión, como el hecho de que trabajaba como enfermera y tenía ciertos problemas médicos. Pero no hay más detalles disponibles en el caso de Karen, que sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Su familia la describe como una mujer de cabello corto, rubio rojizo y ojos azules, que mide 1,73 m y pesa 59 kilos. También tiene una cicatriz de un injerto de piel en uno de sus dedos y otra en el estómago. Cualquier persona que sepa lo que pudo haberle pasado a Karen debe comunicarse con el Departamento de Policía de Springfield al 413-787-6300. El número de caso de Karen es MP 10038. Número 4. Teresa Lynn Fitton tenía solo 18 años cuando desapareció de Fort Lauderdale, Florida, y su familia ha sugerido que fue víctima de un acto criminal. Pero como su caso nunca se ha resuelto, esto nunca se ha comprobado. En 1970, Teresa era estudiante en Stranahan High School y tenía un Nash Rambler verde de 1966. En su tiempo libre, trabajaba en un hotel frente a la playa y le dijo a su familia que tenía aspiraciones de convertirse en oceanógrafa o artista. Ella tenía una relación con un hombre cuyo nombre no se ha hecho público. Y el día de su desaparición, el 1 de agosto de ese año, la pareja tuvo una fuerte discusión. Alrededor de la 1 p.m., ella salió de su departamento diciendo que necesitaba aire y calmarse, y la vieron subirse a un auto antes de irse manejando. Se cree que después de salir del departamento, ella condujo hasta la Riverland Branch Library, ya que ahí se encontró su cartera. La biblioteca estaba bastante cerca de su casa y habría sido el lugar perfecto para que ella se calmara en silencio. La cartera solo contenía algunas fotos de unos amigos y no le dio a los investigadores ninguna pista sobre lo que pudo haberle pasado. La madre de Teresa ha estado buscándola por más de medio siglo, pero ha tenido muy poca suerte. Ella y Teresa eran muy unidas, aunque también tenía una relación con su padre, quien se divorció de su madre cuando Teresa aún era joven. La familia sufrió otro golpe cuando su hermano perdió la vida 2 años después de la desaparición de Teresa, y su madre superó el trauma a través de terapia. Con el paso de los años, su madre hacía todo lo posible por reabrir el caso, pero siempre le decían que su hija probablemente se había escapado de casa y no quería ser encontrada. Pero su madre no está de acuerdo con esto. En mayo de 2025, Sunshine State Sonar, con sede en Tampa, anunció que investigarían el caso de Teresa. El dueño de la compañía declaró que cada vez que hacía inmersiones buscando personas desaparecidas, a menudo se encontraba con autos viejos en el agua y siempre tenía la intención de regresar a esos lugares. Por lo tanto, cuando se enteró de que Teresa había estado conduciendo un viejo Rambler, decidió que su caso necesitaba más atención de la que había recibido en las 5 décadas desde que desapareció.
Agregó que anteriormente se encontró con autos viejos en un cuerpo de agua cerca del departamento de Teresa y espera que él y sus compañeros buzos puedan resolver este misterio. El sitio está ubicado en Davie Boulevard en Fort Lauderdale y las operaciones allí estaban programadas para comenzar en junio de ese año. Pero cuando no se encontró nada, el equipo prometió regresar al sitio para realizar más búsquedas. Cabe señalar que el novio de Teresa en ese momento no cooperó con la policía y algunos investigadores creen que fue víctima de un homicidio, pero su madre también ha especulado que fue secuestrada por un asesino serial. Pero su caso sigue sin resolverse. Teresa tenía el cabello rubio fresa y ojos azules, medía 1,85 m y desapareció cuando pesaba alrededor de 50 kilos. También usaba el nombre de Bunny en ocasiones, y se le pide a cualquiera que pueda aportar información sobre su caso que contacte al Departamento de Policía de Fort Lauderdale al 954-764-4357. Su número de caso es MP6061. Número 3. No mucha gente sabe que la película All Good Things, que se estrenó en 2010 y que protagonizan Kirsten Dunst y Ryan Gosling, está basada libremente en el desconcertante caso de Kathy Durst, quien desapareció en 1982. El esposo de Kathy, Robert, era heredero de una fortuna inmobiliaria, pero tenía un largo y complicado historial con la ley antes de fallecer en 2022. En 1973, se casó con una higienista dental llamada Kathleen McCormick. El matrimonio pareció ir bien durante algunos años, pero finalmente decidieron separarse. No se divorciaron oficialmente, pero aún así, él no tardó mucho en seguir adelante. Ese mismo año, comenzó a salir con Prudence Farrow, la hermana de Mia Farrow. El 31 de enero de 1982, Kathleen asistía a una fiesta en Newtown, Connecticut, cuando recibió una llamada telefónica de Durst, quien, según otras personas en el lugar, sonaba extremadamente enojado. Kathleen se fue abruptamente a pesar de no querer hacerlo, ya que Durst insistió en que quería que ella fuera a una cabaña que compartían en Manhattan. Al salir de la fiesta, le dijo al anfitrión, Gilbert Nahami, que si algo le sucedía, la policía debía ser informada. Después de que Kathleen desapareció, Durst afirmó que la dejó en una estación de tren después de que discutieron esa noche. El caso se enfrió hasta el año 2000 y los investigadores organizaron hablar con Susan Berman, una de las amigas de Durst, el 24 de diciembre de ese año. Pero antes de que pudieran hacerlo, Susan fue encontrada muerta en su casa tras haber sido atacada con un arma de fuego. Más tarde, en 2015, se probaría que Durst era responsable y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 2001 fue arrestado por quitarle la vida a su vecino, Louis Black, a quien le había rentado un departamento bajo el pretexto de que su cuñada muda viviría ahí. Durante este tiempo, fue visto usando ropa de mujer en restaurantes de la zona, ya que se había dado a la fuga. Más tarde admitiría el crimen después de que lo localizaron, pero fue absuelto tras afirmar que le quitó la vida a Black en defensa propia. En 2015, Durst se registró bajo un nombre falso en un hotel en Cuba y se cree que estaba a punto de huir del país para evitar ser procesado en el caso de Susan. Pero fue arrestado por el FBI en un hotel en Nueva Orleans. En 2021 fue acusado de acabar con la vida de Kathleen, ya que los investigadores estaban convencidos de que Durst era el responsable. Pero falleció en enero de 2022 de un ataque al corazón mientras estaba en prisión. Por lo tanto, el caso de Kathleen nunca se ha resuelto oficialmente, a pesar de que es casi seguro que Durst fue el responsable. También se ha sugerido que varios de sus amigos y familiares lo ayudaron a encubrir sus crímenes, pero esto tampoco se ha comprobado nunca. Número 2. Desde su desaparición no resuelta, que ocurrió en 1989, más de 150 Jane Does han sido consideradas posibles coincidencias con Tiffany Louise Sessions, de 20 años. Pero a pesar de años de esfuerzos de investigación, nunca la han encontrado. En febrero de ese año, Tiffany esperaba con entusiasmo un nuevo capítulo en su vida. Decidió inscribirse en la Universidad de Florida en Gainesville, donde planeaba estudiar finanzas. Vivía en un departamento fuera del campus y a menudo se le veía salir a caminar rápido por la zona. La tarde del 9 de febrero le dijo a su compañera de cuarto que regresaría en un rato, ya que iba a salir a caminar como de costumbre alrededor de las 4:30 p.m. Dejó sus llaves, cartera e identificación y fue vista por última vez vestida con una sudadera blanca con rayas horizontales grises, junto con la palabra Aspen impresa en la parte frontal del cuello. También llevaba puestos pantalones deportivos rojos, tenis, un reloj Rolex de mujer dorado y cargaba un Walkman Sony negro. Cuando Tiffany no había regresado de su caminata para las 10 de la noche, su compañera de cuarto llamó a su madre para informarle que su hija había desaparecido. Cuando la policía llegó al departamento, no encontraron señales de lucha, así que no creyeron que se hubiera cometido un crimen.
Pero varias personas se presentaron para informar que alguien que coincidía con su descripción había sido vista hablando con un grupo de personas sentadas dentro de un auto en la zona. Pero no pudieron decir si ella se subió al auto y nunca se ha determinado si esa persona era Tiffany. La policía desestimó su desaparición, diciendo que probablemente había salido con amigos y perdió la noción del tiempo. Pero a medida que los días se convirtieron en semanas sin ninguna señal de ella, se hizo evidente que algo le había pasado a Tiffany. Pero para ese momento, cualquier posible evidencia probablemente ya había desaparecido. Entonces, un recluso hizo una confesión sorprendente. Michael Knickerbocker, quien estaba encarcelado por varios crímenes atroces, le dijo a otro recluso que él era responsable de acabar con la vida de Tiffany. Agregó que ella podía ser encontrada en el río Caloosahatchee, pero sus afirmaciones fueron descartadas cuando salió a la luz que él había estado viviendo en Gainesville en el momento de la desaparición de Tiffany. Una investigación adicional llevó a las autoridades a creer que el asesino serial Paul Rouse era responsable de su desaparición. En 1989, él trabajaba en la construcción y estaba empleado por una compañía que tenía su sede cerca de la ruta que Tiffany usualmente tomaba durante sus caminatas. El día en que fue vista por última vez, él no se presentó a su turno, lo cual los investigadores consideraron sospechoso. También encontraron información en una libreta de direcciones que él tenía, la cual solo fue descubierta en 2013, en la que hizo una referencia críptica a Elizabeth Foster, una mujer que fue encontrada sin vida a aproximadamente 1 milla de donde Tiffany fue vista por última vez. También encontraron texto en la libreta de direcciones que parecía críptico, y se piensa que esto se refiere a la fecha del secuestro de Tiffany, ya que contenía 2/9/89 número 2, pero esto nunca se ha comprobado, y Tiffany sigue desaparecida. Se la describe como una persona de cabello rubio rojizo y ojos marrones, mide 5 pies con 4 pulgadas de altura y pesa 125 libras. Tiene un diente frontal astillado, una cicatriz en el dedo anular izquierdo y otra cicatriz dentro de la oreja derecha. Cualquier persona que tenga información que pueda resolver el caso de Tiffany debe comunicarse con la oficina del sheriff del condado de Alachua al 352-367-4000. El número de caso de Tiffany es MP 2413. Número 1. Sophia Kutzer, de 21 años, nació en Ámsterdam, en los Países Bajos, en 1993. Ya como adulta, se inscribió en la Universidad de Ámsterdam donde estudió medicina y se graduó con una licenciatura en 2015. Ella tenía la intención de seguir estudiando para obtener su maestría, pero antes de hacerlo, decidió tomarse un año sabático. Y ese mismo año viajó a Kampala en Uganda, ya que estaba calificada para realizar una pasantía como enfermera en un hospital de la zona. Ella y 5 estudiantes holandeses más compartían una casa con varios jóvenes locales y una vez a la semana le contaba a su familia sobre su experiencia. Ella decía que estaba disfrutando su tiempo ahí y que el trabajo que hacía en el hospital era muy gratificante. Después de que terminó su pasantía, decidió viajar por Uganda con algunos otros estudiantes y organizó que un guía turístico ugandés también fuera el conductor del grupo. Salieron de excursión por el río Nilo y luego se hospedaron en el centro educativo para estudiantes esa noche. Pero fue entonces cuando las cosas tomaron un giro extraño. Durante algunos días, el grupo había notado que Sofía se comportaba de manera extraña y contactaron a su madre para decirle que ella regresaría a Kampala al día siguiente. Pero después de llegar a su alojamiento esa noche, Sofía dijo que iba al baño, que estaba en un edificio separado. Y después de caminar hasta allí, desapareció y nunca más se le volvió a ver. Cuando no regresó, sus compañeros informaron a los guardaparques y la buscaron esa tarde sin éxito. Al día siguiente, se realizó otra búsqueda con la ayuda de unidades caninas, un helicóptero y varias lanchas, y su botella de agua fue encontrada cerca de la orilla del río. El área fue registrada minuciosamente, pero sin éxito. Luego hubo un giro en su caso. A la mañana siguiente, la misma área fue registrada de nuevo. En esta ocasión, su caso tomó un tono más siniestro. Se encontraron tiras de tela atadas entre sí a lo largo de un tramo de 40 metros. Algunas piezas estaban atadas a las ramas de los árboles, y cuando todas fueron recogidas y unidas, formaron una de las perneras del pantalón de Sofía. Poco después de eso, uno de sus zapatos, que estaba sorprendentemente limpio, fue encontrado junto con sus plantillas, sus gafas de sol y su bolso. Su ropa interior fue encontrada colgando de un árbol cercano, probablemente puesta ahí por personas desconocidas. Nunca se encontró nada, y el destino de Sofía sigue siendo un misterio. Se está ofreciendo una recompensa de 10,000 libras por pistas que lleven a que el caso de Sofía finalmente se resuelva. Cualquier información puede enviarse a tip@peterrdevries.nl. Muchas gracias por ver. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Mi nombre es Top 5 Unknowns y nos vemos en el próximo video.